Señor nuestro, gracias por tu familia, nosotros como familia espiritual aquí reunidos en la Colina Campestre, por cada persona aquí presente. Señor, en medio de nuestras luchas, problemas, desafíos, pero también en las grandes bendiciones que tú nos das, necesitamos reconocer que tú eres Señor. Y necesitamos tener perspectiva de eternidad para enfrentar cada día. Te ruego y pedimos que tu Santo Espíritu nos esté dando esa perspectiva de eternidad. Nos dé la sabiduría para vivir diariamente, pero sobre todo el amor para poder cumplir con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en relación a nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en nuestra tercera exposición del tema Imagínate el cielo. Hemos estado hablando de algunos aspectos de esta realidad que esperamos todos podamos pensar y participar. La reflexión de hoy la hemos llamado Te amo como de aquí a la luna. Cuando eran pequeños nuestros hijos, varias veces, sobre todo antes de acostarse, te amo mucho, les decíamos a los niños, y entonces era como una especie de bueno, y entonces ellos decían, sí, mucho, y entonces sí, te amo mucho, ¿qué tanto es mucho? Entonces ahí por decir, te amo así como de aquí a la luna. Ah, bueno, se quedaba. Creo que nuestro Padre Celestial, y podemos jugar la misma forma. Padre Celestial, ¿cuánto nos amas? Querido hija, te amo como de aquí a la luna, a las estrellas, a la eternidad. ¿Qué pasa? Y estas series, obviamente hemos estado reflexionando cada uno sobre la pregunta, ¿qué va a pasar después de que tú mueras? Uy, pastor, pues como esas cosas. ¿Qué va a pasar? No, pues una realidad. 100% de los que estamos aquí vamos a experimentar esa realidad si el Señor no viene antes, como hemos cantado. Eso es, como dice, lo más real de lo real. A ver, no nos gusta, no es que no nos gusta pensar al respecto, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué va a pasar contigo después de que te mueras? Yo sé que cuando aquí hay mucha gente joven, ¿no? Entonces algunos dicen, no, eso ni piensa. Pero ya llegó una cierta edad cuando, por lo menos yo cada semana, por lo menos una vez a la semana, ¿qué va a pasar? Y bueno, depende de las creencias, convicciones. La gran mayoría, sólidos cristianos aquí, pues tenemos nuestras convicciones, algunos tal vez no tanto. Algunos tal vez no necesariamente comparten nuestras convicciones respecto a la eternidad. Más bien dicen, ¿cuál eternidad? Uno muere aquí se acaba todo. Después de morirse lo único que viene, la descomposición. Decía una amiga. Bueno, después de que uno muere aquí lo único, la descomposición. Espero que uno tenga una experiencia, una expectativa más allá. Otros por ahí hablan, sobre todo está muy de moda, no, vamos a hacer energía con el cosmos. Bueno, lo importante es que tenemos que resolver o pensar o reflexionar. Y sobre todo que lo que tú creas tenga bases. Si eres cristiano, en la Biblia, pero también desde tus racionamientos. La mayoría de las personas, y me refiero también a nosotros como creyentes, tenemos planes más concretos y más definidos lo que vamos a hacer el próximo diciembre que lo que vamos a hacer en la eternidad. La mayoría de veces si vivimos pensando en todo, aún ya el otro año ya empezamos a hacer presupuestos, a manejar todo para el otro año. Y de la eternidad está todo tan clarito para ti con respecto a la eternidad. Hemos dicho también que me encuentro con personas creyentes o no creyentes que dicen, bueno, la gente estaría más interesada en esas cosas del cielo si alguna persona regresara a los muertos y nos contara acerca de ello. Pues
pues, de hecho eso ya ha pasado. El Señor Jesús, por eso estamos reunidos aquí, resucitó y nos contó, y varios de los apóstoles tuvieron experiencias, y el Señor les reveló algunas cositas de lo que es el cielo. Algunas personas, inclusive, no sé si tú conoces alguno, han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sí, hay personas que por alguna razón han tenido una gran crisis de salud, mueren por corto tiempo y regresan. Y hay muchos testimonios. Compartí alguna bibliografía el primer día, un excelente libro, Imagínate el cielo, del pastor John Burke, lo mejor que yo he visto en investigación al respecto de eso. Donde hay gente que sí, ha vuelto y bueno, si ha vuelto es porque no pasó del otro lado, pero iba camino allá y lo que cuentan va en relación al texto bíblico. Y hemos tratado de resolver algunas preguntas en cada una de estas predicaciones acerca del cielo. Hoy vamos a resolver, si no la más importante, la pregunta más frecuente que yo recibo acerca del cielo. Esa es la número uno, la inquietud número uno del cielo. ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones después de morir? ¿Qué va a pasar en la eternidad? Esa es la número uno. Pastora, ¿me va a encontrar con mi abuelita? Con mi esposo, con mi esposa, conmigo. Esa es la número uno. ¿Qué va a pasar? Es más, hay algunos errores allí en la próxima expresión, pero una persona concretamente me decía, he oído que cuando estoy casada con una dama, cuando llegue al cielo, me preguntó que eso ya del matrimonio no se da en el cielo, decía esta dama. Entonces ella me preguntaba, pastor, ¿allá en el cielo veré a mi esposo? Yo lo miré fijamente al rostro para tratar de percibir que estaba detrás. Si quería decir, ojalá no, ojalá sí. Yo trataba de leer un poquito porque eso es, ¿cierto? Pastor, pero, porque eso dicen que en la Biblia que eso allá no, que eso es diferente allá. Es que digo, ¿y qué quiere? ¿Qué espera? Ya sí. ¿Qué tal la gente que amamos? Los hijos, los hermanos, los padres, los abuelos. Yo me acuerdo, para ustedes no sé qué experiencia han tenido. Para mí la muerte más cercana de alguien y que me, pues, emocionalmente afectó fue la primera partida que yo presencié fue la de mis abuelos. Primero mi abuelo y unos años después mi abuelo. Yo me acuerdo que de niño, pues sí, escuchaba lo de la muerte y todo eso, pero yo, no estando en un hogar cristiano, pero sí pensaba, yo le decía a Diosito que mi abuelito y mi abuelita van a vivir 5 años más y más. Ya estábamos grandes cuando los dos partieron. No sé cuál es la experiencia tuya con una persona. Y algo que les quiero decir, entre más aumentan los años, más partidas vas a presenciar. Sí, señor. ¿No le ha pasado eso? Mi suegra me dice, uy, todo el mundo se me está muriendo. No, pues tampoco, es que pues en la medida que van pasando los años, le toca a uno ir más seguido, y no siendo pastor, ¿no? Le toca a uno más ir a funerales, porque así es la vida. Así es. Los amigos. Usted tiene esos amigos que espera ver en el cielo. En mitad de año, este año, tuve un tiempo con algunos amigos, un par de amigos creyentes, de esos que no nos vemos, sino por ahí un par de veces al año. Pero usted tiene esos amigos que uno está, es como si estuviera conectado. Nos volvemos y nos encontramos y eso es como si los viéramos y esto
esto hablamos, nos reímos, no tenemos que, como que toda esa introducción, ya, es que nos volvemos, y eso hablamos por horas, se nos pasa el tiempo y se nos va la noche hablando y compartiendo. ¿Has tenido esa experiencia? A veces pensamos, y la gente tiene preguntas, en la Biblia hay algunos pasajes que hablan de esas relaciones. Y las personas tienen como dudas con respecto a esto porque hay un pasaje fundamentalmente en Mateo donde el Señor Jesús, algunos lo quieren cuestionar con respecto a esto de las relaciones allá después de la muerte. El Señor Jesús a unos saduceos le responde, porque entonces hay personas todavía dicen, pero ¿será que allá nos vamos a reconocer? ¿No se han preguntado eso? Uno sí se reconoce como allá cuando ya pasa al otro lado. Ahora, después, la pregunta que viene después de las relaciones es la segunda, a la inmediata, hay pegadita, casi gana. Y ya ¿cómo vamos a lucir? ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? Sí, esa es la que va después. Mateo 22, versos 23 al 33. Es de los pocos pasajes que el Señor Jesús habla de las relaciones con tal después de la muerte. Hay otra parábola que algún día vamos a ver. Ese mismo día, los saduceos, que decían que no hay resurrección, estos eran judíos, creían en el Señor, pero no creían en la resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ya empezaron ahí a enredar a Jesús. Recuerden, el problema surgió no con el matrimonio, sino el problema surgió con el cuento de la resurrección. Ellos no creían. Básicamente para decir, mire, esto Jesús que usted habla de la resurrección no tiene sentido. Por ejemplo, esto de que viene una señora, se casó, pero se le muere el esposo. De pronto para nosotros no tendría sentido esto si no conocemos la historia como la cultura judía. En aquel entonces las viudas quedaban totalmente desprotegidas y era regla dentro de la cultura judía que el hermano que seguía en edad se tenía, bueno, si quería, se tenía que casar. Y algunos miran como, uy, qué miran como, ellos nos miran a nosotros y dicen, esa gente del siglo XXI cree que para casarse es que uno tiene que estar enamorado, no le toca y se casa y nada. Pero entonces ahí, y para que tuviera descendencia, no solamente ahí para que fuera dama de compañía, no, para tener descendencia. Muy bien, entonces los judíos dicen, se la empiezan a complicar al Señor y le pintan, esto parece un reality, porque esto yo creo que los reality salió de ahí. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo, y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. ¿No ven lo chistoso del cuento? Eso sí parece que mucho. Esto es reality bomba. Yo por ahí veo hay una serie que habla de una familia y eso que pasa, que se divorcian, entonces unos enanitos, ¿no? He visto por ahí, esto es como algo así, ¿es cierto? 7. Oiga, pues es que ya el Señor Jesús dijo que estaría diciendo 7, o sea, no se ha exagerado, ¿no? Pero bueno, yo he visto hasta 3, yo conozco un caso de 3, pero digamos de 3 maridos que han tenido. Por último, murió la mujer, como diciendo, por fin. Ahora bien, en la resurrección, y esto solo se le ocurre a estos saduceos, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa de esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Es el tipo de preguntas que uno piensa con este cuento de las relaciones ahí en la muerte. Allá después ¿cierto? ¿Y con cuál? Hay personas, y tienen toda la razón, las preguntas son válidas,
Una señora un día, en medio de una aflicción, me decía: mi hijo que nació muerto, es una pregunta muy fuerte, en el cielo me reconocerá como su mamá. Eso son preguntas. Jesús, como siempre, la forma de Jesús responder, nunca se dejaba meter en esos enredos así complicados, así. Siempre les iba más allá, porque él veía lo que había en el corazón, ¿cierto? Jesús les contestó: ustedes andan equivocados, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Eso era un insulto. Ese no es el bruto, más o menos le estaba diciendo. Los saduceos se consideraban conocedores de la palabra. Que no creían en la resurrección era otra cosa, pero usted no tiene ni idea de esas Escrituras, ni del poder de Dios en la resurrección, porque el Señor Jesús nuevamente va al tema del asunto. Mire, aquí el problema no es la señora que con cuántos maridos tuvo, el problema es la resurrección. Entonces no se dejó distraer. Las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Y este versículo ha dado para cuanta imaginación, cosas raras que se la gente inventa y dice. ¿Sí? Entonces, este es el que trae una cantidad de confusión. Básicamente aquí es lo único que está diciendo el Señor Jesús. Las relaciones no es que tengan un equivalente exacto en el cielo. No está diciendo que no haya relación. Sí, claro. Primera respuesta: sí, allá va a reconocer a su marido o a su esposa. Sí, lo va. Pero pues allá es diferente la forma de relaciones y algún día vamos a hablar de eso. Pero sí, pero es que este no es el asunto, dice aquí. El asunto aquí es la resurrección. Pero, dice, continúa Jesús, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de la enseñanza. Digo, en resumen, nuestro Dios es un Dios, nuestro Dios es un Dios no de muertos. O sea, esto no se acaba aquí, va a venir la resurrección. Existen unas relaciones, inclusive en el cielo, después de que la gente muera. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y será que allá sí nos reconocemos? Y allá sí voy a ver a mi abuelito, a mi tía, a mi amigo que murió en un accidente. ¿Será que sí? El Señor básicamente nos dice: miren, esa no es la pregunta correcta. Allá. Entonces uno se pregunta: ¿será que el Señor no estaba interesado en la gente? No, sí. El Señor sí está interesado en la gente. Y allá nos vamos a reconocer. ¿Recuerdan la escena de la transfiguración? Donde claramente que se dice que el Señor Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías, y no era como era claramente Moisés y Elías, y la gente supo quién es, los discípulos supieron. Pero más que qué va a pasar en las relaciones en el cielo, el Señor nos ha dado un mandamiento. Mateo 22, 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le responde Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es lo más importante. Y los dos mandamientos, que son como uno, tienen que ver con el amor, con la ciudad. Lo más importante.
La prioridad de Dios son las relaciones, es un Dios en relación. Una cosa dijimos, lo que crees con respecto al cielo cambia la forma como tú vives en la tierra. Si hay un Dios y si crees en un Dios, la prioridad en este mundo son las relaciones. ¿Sí? Y allá en el cielo, claro, allá va a haber al tío, a la abuelita, sí, sí. Por eso la prioridad aquí son las relaciones van a continuar. En las otras predicaciones vamos a hablar del papel de las obras, del juicio, si hay infierno o no. De eso también tenemos que hablar. La profundidad del amor por Dios es demostrada por la profundidad del amor a las personas. ¿Sí? Si amas y dices que amas mucho a Dios, debes amar también a las personas. Y el problema, decíamos en la clase Apocalipsis el jueves pasado, el problema es que los cristianos en el siglo XXI somos vistos como los que estamos en contra de todo. Los que estamos, los que no, los que decimos que no, los que a todos nos parece que, uy, que esa gente por ahí que está fuera, es que no conoce al Señor. La profundidad del amor a Dios es demostrada por la profundidad del amor a las personas. Cuando uno escucha los testimonios de las personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte, muchos de ellos, en ese túnel y todo este cuento, han visto a sus familiares, pero los han visto con los ojos que Dios los ve. Aún a ese que le cae gordo, a ese primo mamón, ¿sí? Lo ves, pero como los ojos. Las personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte ven personas, y todas han sido personas que su vida han sido de influencia para su propia vida espiritual. ¿Cómo muestras que amas al mundo? El Señor Jesús lo dijo en varias formas. Teniendo influencia en ese mundo. Siendo de influencia, allá en el trabajo, allá con la familia, con los vecinos. Miren, me acuerdo, y hablando de esto de los vecinos, realmente me levanto temprano el domingo para repasar el sermón y todo eso. Un día de estos me levanté y los vecinos todavía continuaban en fiesta. Donde dormimos no era la casa que estaban en la fiesta, y yo no tengo problemas para dormir, entonces no escuché, pero me levanté y a las 5 de la mañana, todavía estaban en el... Además, vallenato y reggaetón vendía. Imagínense ustedes tratándose un domingo de concentrar, poniéndose, conectándose con el cielo, poniendo su espíritu en lo más celestial, santo, y allá acá, despacito. Era como por Dios, bien. Entonces me agarré del citófono y hasta vaciar a los porteros, porque ¿cómo habían dejado, si por norma del conjunto hasta las 11 se puede, pero cómo habían dejado esa fiesta y todo eso, los vacía y todo eso? Ay, sí, ya. Y uno de los porteros dijo, sí, ay, qué pena, pastor, sí, ya voy y hablo con ellos. Cuando me dijo eso fue
flechazo directo del Señor. Uy, yo quedé frío. Bueno, me dijo, sí, pastor, ya voy y calma esa gente. De pronto para mí fue total y diáfanamente claro. Si el Señor estuviera aquí y se hubiera levantado a las 5 de la mañana, porque tenía que ir a la sinagoga, y encuentra al Señor, ¿saben qué hubiera hecho? Se hubiera ido a participar de la fiesta. ¿O qué creen? Se hubiera metido en la fiesta. Y aunque no creo que al Señor le guste mucho el reggaetón, allá hubiera. Él hubiera estado en la fiesta. Porque es muy bueno creerse santo. Hasta donde yo he leído, era costumbre del Señor comer y pasar tiempos con qué? Pues dicen publicanos y pecadores. Sigan pensando, ay, ¿será que ya voy a mi abuelita en la eternidad? ¿Será que voy a mis... El apóstol Juan escribió sobre esto en un capítulo 4, versos del 7 al 30. 4 del 7 al 20, perdón. Donde habla de que si uno no ama, que dice que ama a Dios, pero no ama a la gente. Y el apóstol, yo creo que el apóstol Pablo tenía problemas de dislexia, pero vean el trabalengua como lo dice. Uno tiene que leerle que va, que si quiere que se ama al hermano, pero miren cómo lo dice. Queridos hermanos, amémonos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hasta ahí todo era clarito y empieza. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, así para todos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si no nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esto vamos a hablar, la última predica del cielo, porque pues es la clave. Y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor y de Él le conecta. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio, vamos a hablar de eso, comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuál es el significado general de este pasaje? Es la profundidad, ya lo dijimos, del amor de Dios está demostrada en la profundidad como amamos a las otras personas. Si dice que amas profundamente a Dios, pues que se vea amando profundamente a las personas. ¿Cómo tratas? Estamos hablando de relaciones.
Todas las personas que tuvieron esa experiencia de ir a pasar muertos unos segundos y volver, todos hablan de cómo esa experiencia les avivó el amor a los seres humanos. ¿Cómo tratas a las personas que Dios ama? ¿Podré sentarme con mi mamá y con los otros miembros de mi familia que han muerto antes allá en el cielo? Sí, sí, sí. ¿Me reconocerá mi hijo que nació muerto? ¿Yo lo reconoceré a él? Sí, sí. ¿Qué edad tendremos en el cielo? ¿La edad de morir o otra edad? Allá en el cielo vamos a ser la edad regia. Bien casado. Regia. Y les digo una cosa que las personas que han ido allá y que han vuelto, todas dicen, es fascinante escuchando los testimonios. A veces viendo las mismas personas, esto para mí me abrió un entendimiento del cielo. El niño que se acordaba de su abuelito jugando cuando fue al cielo, lo recuerda y lo ve como el abuelito que juega. Y la mamá o la hija de ese abuelito la ve como el papá que la entregó el día del amor. ¿Sí van captando? Cada uno, es muy interesante, cada uno percibe a los suyos con la experiencia más cercana. Y yo leí uno de los testimonios que les dejo esta adivinanza. ¿Quién es en el cielo el único? Ya les di la respuesta. Que va a tener cicatrices. Espacio poderoso. ¿Sí? El único. Uno de estos testimonios es una doctora, cirujano de columna. Su abuelito había perdido 2 dedos en un oficio como cerrajero. En el cielo, cuando lo vio, ya tenía la manito completa. El único va a tener cicatrices en el cielo. Para mí es poderoso, poderoso. Pero el Señor Jesús, al ver nuestras inquietudes, póngame atención en esto, porque aquí estaba clave. Dice, miren queridos, el problema no va a ser si usted va a ver a su abuelita o a su esposo o a su ex. Una me decía, uy, qué horror, pero sí puede ser. Ese no es el problema. ¿Saben cuál es la pregunta que el Señor Jesús nos hace con el tema de la absolución? ¿Cuántas de esas personas que te vas a encontrar en el cielo están allí por influencia tuya? Esa es la pregunta. ¿Cuántas de esas personas que estarán en el cielo estarán allí y te las vas a encontrar por ser tú la influencia? Esa es la pregunta. No se preocupe tanto si va a tener ganas o no, ese es el punto. El punto es cuántos de los que vas a ver allá estarán allá porque tú has sido influencia. Esa es. ¿Quién va a estar en el cielo por tu causa? Porque decir que amas a Dios, pero sí o no, ¿qué mayor regalo puedes dejar? A alguien que es influencia.
¿Saben? Espero que te encuentres, porque te vas a encontrar con muchos que están allí por tus oraciones. No dejes de orar. No dejes de orar. Ahora entiendo una misionera amiga mía que tiene muchos problemas de columna, está casi cuadriplégica, pero ella vive feliz y ella vive orando por todo el mundo. Porque pues, ese es. Porque el día que saliste tarde del trabajo y tenías un compañero que también salió tarde del trabajo, se pusieron a hablar de las cosas importantes de la vida con Jesús. De aquel compañero de estudio y cuando enfrentó la primera pérdida de un ser querido, tú pasaste más tiempo con él o con ella, hablando de la esperanza de él. Y vas a ver a algunas personas allá que cuando llegues al cielo, o algún día llegarán, te van a dar un fuerte abrazo y tú dirás, pues yo lo único que hice fue que te invité un día a la iglesia. Yo lo único que hice fue que te invité a cenar y en medio de la cena, entre el postre y el café, te hablé de Jesús. Yo lo único que hice fue que me quedé más tiempo contigo después de la oficina porque te vi triste y afligido. Pues yo lo único que hice fue que te visité en el hospital y conversamos. La profundidad del amor por Dios es demostrada por la profundidad de tu amor a las personas. ¿Cuánto amas a Dios? Las relaciones son lo más importante. Y con respecto al cielo, la pregunta no es si vas a ver a la abuelita, al tío, si vas a tener arrugas o no. La pregunta es, ¿a cuántos vas a encontrar allí? Porque tú has sido de influencia. Eso es. Y creo que el Señor nos presta 1, 2, 3, 10, 20 años más, precisamente para eso. Para amar a los que necesitan ser amados. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por la maravillosa esperanza de la vida eterna. Porque lo principal, y vamos a verlo en 8 días, es que allá te vamos a ver a ti como eres. Y nos encontraremos contigo. Gracias porque eres el Dios trino, el Dios en relación. Porque nos creaste para estar en relación contigo. Porque hiciste todo lo posible por medio de tu Hijo para que conociéramos tu amor y pudiéramos amar a otros. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a reconocer y agradecer ese amor que tú nos das día a día. Permítenos tener el maravilloso gozo un día allá en el cielo de encontrar a varios que están allí, porque tú nos has usado como instrumento de amor para otros. Rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús.